Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Les estoy grabando este videito como parte del primer boletín de la semana. La semana pasada estuvimos entonces hablando un poco sobre cómo construir el hábito de la lectura. Espero que hayan disfrutado el documento y que hayan podido poner en práctica desde esta misma semana la meta de lectura, los objetivos y el rastreador de hábitos. Obviamente esto no es una obligación, es simplemente una sugerencia, pero qué rico que si están queriendo hacer parte del club de lectura, pues me imagino que es porque se han puesto, como yo, el reto de leer más este año. Entonces, cuéntenme, por favor, por WhatsApp cómo van con el libro, si ya empezaron y si no han empezado, pues nada, cuál es esa meta que se van a poner y para febrero, qué quieren lograr con la lectura. Entonces, ahora sí quisiera que habláramos un poco sobre algo que me parece muy importante hacer cuando leemos y es dialogar con el texto. Una de las cosas que vamos a tener en cuenta en este club de lectura es que no hay afán y que esta tampoco es una competencia, es decir, no estamos compitiendo con quién lee más libros o quién lee más rápido. De hecho, una de las cosas que yo les enseño a mis estudiantes es que leer rápido no asegura una buena lectura. A mí, por ejemplo, me encanta pausar y de eso quiero que hablemos hoy. Cuando les decía dialogar con el texto es porque en el momento en el que yo pauso puedo hacer un montón de cosas que quizás a veces la prisa no me lo permiten. Entonces, cuando hablo de pausa, no hablo de una pausa inactiva, sino por el contrario de una pausa activa en la que yo como lectora voy a asumir un rol o un papel, valga la redundancia, más activo. Entonces, quiero contarles algunas de las cosas en las que ustedes como lectores se pueden fijar a la hora de leer y que pueden, no sé, si las quieren anotar o si las quieren simplemente pensar, pero cosas que ustedes pueden hacer al momento de pausar con el libro para establecer un diálogo con él. Entonces, la primera cosa que pueden hacer cuando pausan es fijarse, por ejemplo, en las decisiones que toman los escritores. En este caso, con Pilar Quintana, no quiero hacer spoiler, pero con Pilar Quintana, por ejemplo, yo me he fijado mucho en las descripciones que hace del ambiente, ¿no? Me parece que narra con mucho detalle o describe con mucho detalle la selva y a mí me ha permitido como imaginármela y adentrarme un poco como en ese ambiente que para mí ha sido un poco hostil, no sé si lo han sentido igual, pero el lugar en el que habita Damaris y el lugar en el que se desarrolla la historia me hace pensar en el color gris, por ejemplo. Algo, no voy a decirles más porque no quiero hacerles spoiler, por supuesto, pero piensen ustedes, ¿cómo sienten ustedes esas descripciones? O en qué otras cosas se han fijado de cómo escribe Pilar Quintana. Otra cosa que podemos hacer es releer de nuevo esas descripciones, ¿no? Releer o releer partes que me han conectado bastante. Y yo particularmente releo para hacerme una imagen mucho más viva en mi cabeza de aquello que la autora está contando o describiendo en ese momento. Algo más que puedo hacer es hacerme preguntas y una de las preguntas que a mí más me gusta hacer es en qué otras cosas me hace pensar esto. Y ahí viene lo siguiente y es hacer conexiones con mi vida personal. Esto es algo que me gusta hacer mucho y por eso me encanta leer mujeres. Es porque um, me gusta encontrarme en los libros y me gusta hacer conexiones con las cosas que leo. Una autora que me hace pensar en eso constantemente es Annie Ernaux, que es la autora que estoy leyendo ahorita. Y Annie, por ejemplo, me hace pensar mucho en mi propia vida porque ella hace como un ejercicio de memoria constante, ¿no? Como esa reconstrucción de su vida, de manera que pauso mucho para pensar en mi propia vida, en mi infancia, en mi relación con mis padres, en ese tipo de cosas y eso me gusta mucho. Otra cosa que podemos hacer con los libros, y esto es algo que yo sé que raya con muchas personas porque no les gusta hacerlo, es subrayar, ¿no? Subrayar, tomar notas encima del libro. A mí me parece que no hay un manual de cómo utilizar los libros. Para algunos son sagrados y no los tocan sino para leerlos, pero otras personas lo utilizan, pues subrayan y escriben un montón encima porque finalmente lo utilizan de bitácora al mismo tiempo y está bien. Algo más que puedo hacer es escribir
anotar aquellas cosas que me han llamado la atención, frases, momentos, no sé, cosas que dicen los personajes. Está bien anotar, ¿saben? Como que no es tan ñoño como creen. A veces llevar una bitácora de lectura, anotar las cosas que me han interesado de ese libro, me sirven para después volver a encontrarme con ese libro sin necesidad de volverlo a leer, ¿no? Y quiero, por ejemplo, ahorita en otro video más corto, les voy a mostrar un ejemplo de notas que yo tomé de un libro que estuve leyendo de Piedad Bonet. No se lo voy a mostrar con la perra de Pilar Quintana porque ese ejercicio lo haremos cuando nos encontremos de manera virtual. Ahora, cada lector puede desarrollar un criterio propio de qué hacer cuando pausa o de qué tipo de cosas anotar en su bitácora si deciden llevarla. Esto no es una Biblia, obviamente no hay una Biblia para el lector, entonces cada quien asumirá la lectura como mejor le parezca. Este digamos que es un consejo de lo que yo hago especialmente cuando leo. A mí, como les contaba, una de las cosas en las que más me gusta fijarme es como en el proceso de escritura del escritor, porque yo quiero escribir. Y como que siempre estoy pensándome muy bien, pensándome el lenguaje que utilizan, la manera en la que describen, la manera en la que simplemente nos hacen conectar con los personajes. Como que siempre estoy pensándome eso. Entonces, nada, permítanse disfrutar la lectura, no hay afán, si no han empezado, tranquilos, aún hay tiempo, pero empújense a hacerlo. No hay un momento perfecto en el día para hacerlo y creo que quienes son mamás me entenderán. Y yo ya no tengo pues un tiempo destinado especial para leer con un café y con una manta, no, eso es una utopía, no va a suceder ahora. Los momentos que yo he encontrado para leer ahora, por ejemplo, son en la noche, cuando ya mis hijos se han dormido, me siento un rato y me pongo a leer y es un tiempo para mí, porque como les decía, lo conecto con la pausa. Leo y pauso para pensar en mí. Y por eso también les proponía leer literatura de mujeres, para que ustedes conecten sus propias vidas con estas mujeres. Entonces, si quieren anotar, háganlo, si quieren pausar, háganlo, y si no, pues también luego me cuentan cómo fue su experiencia. Pero lo único que les digo es, por favor, lean con todos los sentidos, con los ojos muy abiertos, incluso con los oídos, ¿no? Permítanse oler el mar, permítanse adentrarse en la selva que nos pinta Pilar Quintana, y pónganse en la piel de Damaris, que es un personaje diferente. Si se han dado cuenta, es un personaje que, aunque hemos visto de lejos en la vida real, no es el personaje al que estamos acostumbrados que sea la protagonista de una novela. Entonces, nada, a leer y me cuentan qué tal les ha parecido el libro.